predicando de lo más fogoso allí. Tremendo. Unas predicaciones que se daba esa gente, bueno, ahí tenían su cosa, pero tremendo. Y hay un hermano predicando, allá abajo en la plaza, yo estoy en la parte de arriba aquí veo el hermano allí predicando, con su gente alrededor. Pero al lado mío así, tenía un hombre, un ateo, hermano, estorbando al hermano que estaba predicando. Dios no existe, ese es lo que está es loco, que no sé qué, ese tipo lo que está es loco, decía desde arriba y al lado mío. Y empezó a hablar y a hablar sandeces y cosas que... Y yo estaba allí parado, hermano, y yo sentía que tenía que decirle algo a este hombre. Yo lo miraba y decía, Señor, este hombre está hablando allí, no deja al hermano predicar, ¿vale? Está hablando aquí, diciendo cosas. Y el hombre allí con su labia y conversando y hablaba. Hermano, el hombre ha hecho un grupo de gente alrededor de él. Sí, empezó a tener gente, entonces el hermano allá predicando con un grupo bastante grande abajo, y él aquí arriba con otro grupo y la gente escuchándolo, diciendo que Dios no existe, que fue que los españoles nos trajeron espejitos, nos engañaron, que no sé qué, y nos metieron la religión, y ese para dominar a los hombres, al pueblo y tal, y un Dios que no existe y no sé qué. Y ese hombre hablaba de todo. Man, y yo veo a ese hombre con esa rueda allí, y créame, hermano, mi cuerpo empezó a calentarse. Yo sentí algo que las orejas ya las tenía rojas, mano. Yo sí me sentía así como que, este hombre que está hablando, este hombre que está diciendo, Señor, yo tengo que decirle algo a este hombre, decía yo. Bueno, tenía 4 años de convertido y yo tenía esa pasión de el primer amor. Y ahí buscando del Señor y las cosas de Dios. Y yo le digo, Señor, dame palabra, porque este hombre te está avergonzando a ti aquí. No, da mi palabra porque este hombre yo tengo que avergonzarlo aquí. Dame palabra, dime algo, yo tengo que decirle algo a este hombre. Mano, yo estaba enardecido por dentro. Una violencia pasiva que tenía yo allí, reflexiva en mí, viendo a ese hombre haciendo eso, hermano. Y con una rueda de gente allí. ¿Sabe qué hice yo? Me metí en la rueda de gente también, ahí, a escucharlo. Y me paré a escucharlo. Bueno, el hombre aceptaba preguntas. Bueno, pregunten, y le preguntaban y le decía. El hombre, bueno, tenía ahí sus estudios y sus cosas y decía cosas para allá y filosofaba. En una de esas yo le digo, amigo, ¿te puedo hacer 2 preguntas yo? Y él me dice, sí, claro. Mano, cuando el hombre me habla era maracucho, igual que yo. Sí, decime, me dijo, decime, sí, claro, decime. ¿Qué queréis? Hablaba, preguntaba. Filósofo era. El tipo tenía algo de pura filosofía. Y yo le di, y yo le decía, Señor, dame palabra. Mano, no fue una revelación, o yo que me cayó, que vino y me dijo, no. El Señor puso en mi mente algo y yo dije, este hombre tiene hijos. Yo le digo, amigo, ¿tú tienes hijos? Y él me dice, sí, 2 niños hermosos, bellos que tengo. Tengo 2 niños hermosos, bellos. Y yo, o sea, ¿tienes hijos? Sí, claro, tengo hijos, te estoy diciendo que tengo hijos. ¿Cuál es la segunda pregunta? El hombre estaba ahí todo eufórico. Y yo le digo, cuando tus hijos te piden la bendición, ¿qué le dices tú? Ay, hermano, ese hombre se quedó mudo. Delante de mi Dios les digo, hermano, el hombre se quedó mudo así. Y miraba a la gente y agachaba la cabeza y yo lo veía. Y la gente que estaba alrededor de él, contéstale. Y yo calladito ahí, man, mirando al hombre. Y la gente, respóndele. Bueno, dice el hombre, ya va. Ustedes están viendo la pregunta cacciosa y maliciosa que este hombre me está haciendo. ¿Se están dando cuenta de la malicia de este hombre que me está haciendo esta pregunta? La gente calladita, hermano. Y le decían, contéstale, responde. Así le decía a la gente, así se oía el murmullo. Respóndele, contéstale. ¿Y saben qué hizo el hombre? Bueno, ¿saben qué? Mis hijos a mí no me piden la bendición. No. Y yo me echo a reír y le digo, ustedes están viendo este loco. ¿Ustedes le creen a este hombre que sus hijos no le piden la bendición? No, eso es mentira, dice la gente. No, a mí mis hijos me piden la bendición. Y a mí también.
Y entonces yo vengo y le abrazo al hombre y le echo un abrazo así. Y le digo, mire, este loco que está aquí, lo abracé, literalmente me le fui y lo abracé. Este loco que está aquí, ¿sabes qué le dice a sus hijos cuando le pide la bendición? Dios te bendiga. Un hipócrita, mentiroso. Y ustedes están escuchando a este loco aquí filosofando y diciendo cosas que Dios no existe. Mano, le dejé eso prendido ahí y me fui. Mano, y la gente, bueno, es verdad, ¿cómo que tú no le pides? Mis hijos me piden la bendición. O sea, tú le dices a tus hijos, Dios te bendiga. No, no, mis hijos no me piden la bendición. Lo que pasa es que ese hombre, y ahí lo dejé, hermano, se le quedó alborotado ese problema allí. ¿Saben qué? Esta violencia que está hablando aquí, en el pasaje del Señor Jesucristo, es eso. Esa lucha espiritual, esa violencia reflexiva, pasiva, ese deseo intenso de querer buscar de las cosas de Dios. No es una lucha física, no es una violencia física que está hablando allí. Es esa lucha espiritual, ese anhelo, ese celo por querer buscar de las cosas de Dios. En este caso, el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan, hermano. Solo los violentos, los valientes, lo arrebatan. Y vamos a estudiar, vamos a mechar la carne, como dice nuestro amado pastor, que mecharla un poquito para poder entenderla y poder saber qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, mi propósito en esta mañana, ¿cuál es? Bueno, que nosotros podamos reflexionar en la urgencia de buscar el reino de los cielos. La urgencia que tú y yo tenemos de buscar el reino de los cielos. El compromiso que tenemos de buscar las cosas de arriba. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, prioridad, dice. Da prioridad a las cosas de Dios. Da prioridad al reino de los cielos. Da prioridad a las cosas celestiales, las cosas que son eternas, lo que está diciendo la palabra de Dios. Buscar el reino de los cielos. Y esa violencia pasiva, reflexiva, está también allí y activa también, porque la vamos a ver. Una violencia activa también que está allí. Entonces, vamos a reflexionar sobre esa pasión, sobre ese compromiso de urgencia que tú y yo tenemos de buscar el reino de los cielos. Pero para eso nos vamos a tener que trasladar a la época del Señor Jesucristo, a la época de Juan el Bautista. ¿Qué estaba pasando allí? Juan el Bautista, el que prepara camino al Señor en Malaquías 4:5, tiene un mensaje poderoso, tremendo. Y había una expectativa en el pueblo de Israel por el Mesías que había de venir. Las multitudes seguían a Juan, hermano, y cuando la Biblia habla de multitudes, eran multitudes, hermano, que seguían a Juan. Desesperadas, bautízanos, Juan, el reino ha llegado, sí, el reino de los cielos se ha acercado, bautízame, me arrepiento, y venía la gente a arrepentirse. Y los líderes religiosos y los gobernantes le tenían miedo a Juan, hermano. Le tenían un temor tremendo. ¿Por qué? Porque Juan era considerado un verdadero profeta. El Señor dijo, varón como este, nacido de mujer, ninguno. Este es el profeta más grande. ¿Qué salieron ustedes a ver en el desierto? ¿Qué salieron a ver? Más que un profeta. De los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. ¡Wow! Man. Tremenda recomendación. Y le tenían miedo a Juan el Bautista. Ahora Juan el Bautista está encarcelado. Su predicación es poderosa, pero no sin oposición. Viene la oposición de los líderes religiosos. ¿Cuál era el mensaje central de Juan el Bautista? Mateo 3:2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Es más, el reino de los cielos ya está entre nosotros. Viene uno más poderoso que yo. ¿Eres tú el que había de venir? No, 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 no. Yo no soy ese que ustedes están esperando. El Mesías prometido que los profetas dijeron. No, 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 no. Yo soy uno que no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus pies, del que viene. Porque se va a bautizar en fuego, en poder del Espíritu Santo. Yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí no. Es poderoso. Este es el Mesías, el que esperaban. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Con el encuentro con el Señor. Ellos esperaban el Mesías. Ella dice, no, cuando venga el Mesías prometido, Él nos dirá todas las cosas. Mujer, yo soy. Estoy delante de ti. Ya el reino de los cielos está aquí. Se ha acercado, está en medio de ti. Mano, la expectativa judía que había en ese tiempo era tremenda.
Y lo que el Señor está queriendo decir aquí es que hay gente que quiere asaltar el reino de los cielos, quiere tomarlo a la fuerza. Pero ese asaltar y tomar el reino de los cielos se puede ver de una manera positiva, de ese celo, de ese fervor ardiente, de ese querer buscar de Dios, el rostro de Dios, y querer abrazar al Mesías y vivir esa era y ese tiempo prometido de que el Mesías ya estaba en medio de ellos. La gente venía corriendo a Juan. Y eso marcó un cambio significativo. No solo porque Juan el Bautista predicaba arrepentimiento, sino que decía que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow, hermano! Eso, hermano, lo odiaban los religiosos. Los religiosos, escribas y fariseos, los legalistas, lo odiaban porque iba en contra de sus tradiciones, sus reglamentos y sus normas y las 900 leyes, no sé cuántas fue las que se hicieron, ya ni me acuerdo, 690 y pico, yo no sé. Un viaje de leyes que se hicieron ellos mismos, poniéndole cargas a un pueblo que ellos no llevaban. Que ellos no la llevaban, estos religiosos, ninguno. Entonces, ¿el evangelio de Juan era poderoso? Sí. ¿Lo seguían multitudes? Sí, hermano. Pero tenía oposición. Había una violencia activa, pasiva, reflexiva. Estaba allí. Tenía oposición el apóstol Juan. Ahora, la palabra violencia, hermano. La palabra violencia, investigando en el griego, es biaso. Biaso, la palabra violencia. ¿Y saben lo que significa? Miren lo que dice la palabra violencia, lo que implica esta palabra violencia que se encuentra allí nada más, en ese pasaje, se encuentra allí. Implica un esfuerzo vigoroso, una lucha apasionada por buscar el reino de Dios, un celo ardiente, un esfuerzo intenso por buscar la presencia de Dios y buscar el reino de los cielos. Eso es que está hablando. Y ese ardor, ese celo por las cosas de Dios, eso que lo mueve a uno a querer buscar de las cosas de Dios, a querer buscar el rostro de Dios. Desde los días de Juan, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos, los valientes, lo arrebatan. Eso es lo que quiere decir allí. Eso es lo que le está buscando allí. Entonces, biaso, violencia, aquí se aplica en una forma metafórica allí para asuntos espirituales más que a violencia física. No se trata, no está hablando de violencia física realmente, que también la implica de alguna manera, pero está hablando de la violencia espiritual, de la lucha espiritual que tenemos también nosotros para buscar el reino de los cielos. Hay una lucha espiritual. En el contexto espiritual se utiliza la palabra biaso que se encuentra allí, mostrando la fuerza, la intensidad de la lucha para obtener el reino de los cielos y también la violencia con que el reino de los cielos es atacado. Porque hay una violencia en la cual el reino de los cielos es atacado. Es una lucha apasionada que nos empuja hacia adelante, a abrirnos paso en la oposición para acercarnos más a Dios. ¿En la persona de quién? Del rey del reino. ¿Por qué le tenían miedo los religiosos a Juan? Porque hablaba de un reino, y si habla de un reino hay un rey. ¿Y los gobernantes por qué le tenían miedo? Porque hablaba de un rey. Y lo veían como una amenaza. Y los religiosos y fariseos lo veían también como una amenaza y lo despreciaban. Porque ahora ellos no podían poder aplicar, cambia todo. Sus tradiciones, su legalismo, sus leyes, sus mandamientos de hombres que tenían hacia el pueblo, ya no lo podían aplicar como era. Entonces odiaban y despreciaban a Juan el Bautista, de alguna manera. Esa lucha apasionada que nos empuja hacia adelante a abrirnos paso en medio de la oposición. Un pastor español llamado José María Martín escribió un libro llamado Fundamentos de la Fe Cristiana. Mire lo que este pastor y autor de este libro español escribió. Me llamó la atención, porque él escribe esto y lo voy a decir literalmente. El evangelio siempre avanza, con luchas porque la verdad incomoda a los que aman la oscuridad. ¿Sí o no? La verdad incomoda a los que aman las tinieblas, hermano. Pero me llama la atención lo que él dice allí, que él dice que el evangelio siempre avanza. Hermano, el evangelio no se detiene aunque haya oposición, amén. Tu vida cristiana no se detiene aunque se opongan a ti. Tú sigues adelante, pero sigues adelante en medio de la oposición. El evangelio avanza, hermano. La obra del Señor no se detiene, sigue avanzando.
Y la historia dice que mientras más persigan a la iglesia, que mientras más ataquen a la iglesia, la obra crece más, hermano. Crece más y lo vemos en los evangelios, lo vemos en el libro de los Hechos. La iglesia era perseguida y la iglesia crecía más. Pablo llenó toda Asia del evangelio de Jesucristo y ya no hallaba dónde predicar. El evangelio se extendió por todos lados. Mientras más persecución, el evangelio y el reino de los cielos avanza más, hermano. Amén. Amén, hermano. Tu vida tiene que avanzar. Tú no te puedes estancar como cristiano porque tengas oposición en tu vida. Necesitas avanzar siempre. Avanzar. Vencer, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿avanzamos con lucha? Sí. ¿La verdad incomoda a los que tienen la oscuridad? Sí, la verdad incomoda muchas veces. Incomoda. Ahora, qué bueno sería que la verdad incomode de manera positiva, ¿verdad? Cuando la verdad incomoda de manera positiva en tu vida y en mi vida, que lo que se diga de aquí, me voy a referir a eso, lo que se diga de aquí impacte tu vida ya. Que si yo digo algo aquí o el que está hablando aquí te incomoda por algo que tú crees que te incomodó allí, qué bueno esa incomodidad. Esa incomodidad que te hace reflexionar, esa incomodidad que te hace recapacitar y decir, verdaderamente yo no estoy buscando el reino de los cielos con ese fervor, con ese amor, con esa intensidad, con esa lucha que el Señor me está llamando. Qué bueno que la verdad nos incomode, hermano. ¿Cuánta gente? No, se lo digo a través de los años de cristiano. Cuando he terminado un servicio, se me han acercado y me han dicho, chico, toda esa predicación fue para mí. Alguien le habló al pastor mío. ¿Le habló de ti? Sí, le contaron mi vida, hermano. Me lo dicen así sinceramente, hermano, me ha pasado. Y lo dicen de verdad. Alguien le contó algo al pastor mío. Hermano, porque lo que habló ahí fue toda mi vida. Habló todo lo que yo estoy pasando, lo que estoy haciendo y estoy como incómodo, estoy como mal. Qué bueno, hermano. Qué bueno que te incomode de manera positiva la verdad de Dios. Pero a los que aman las tinieblas, a los que desprecian el evangelio, a ellos no. A ellos los incomoda para perdición, no los incomoda para salvación. Qué bueno. La Biblia dice que las palabras de los pastores dadas en la congregación son como aguijones. Pastor dijo algo ahí que me llegó, hermano, me pegó, me dio duro. Hermano, ¿nos ha pasado, sí o no? ¿Sí o no? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Ah, bueno, a mí me ha pasado, se lo digo, a mí me ha pasado, palabras que han dicho, y a mí y yo tengo que reflexionar, y oye, Señor, de verdad, tengo que rectificar, tengo que reflexionar en esta área de mi vida, tengo que hacerlo. Ahora, vamos a ver que esta verdad aplica también cuando buscamos a Dios de todo corazón. Hermano, cuando usted y yo buscamos a Dios de todo corazón, hay oposición, ¿sí o no? Hay oposición, hermano. Hay oposición interna y hay oposición externa. Hay una oposición interna en nosotros, hay una lucha en nosotros. Cuando vienen las dudas, los temores, los miedos a nuestra vida, ¿sí o no? Vienen. Tenemos miedos, tenemos temores, tenemos angustias, ansiedades. Dudamos incluso de que Dios me esté escuchando. Dios como que no me escucha. La situación no cambia. La situación sigue igual, Señor. No cambia y empezamos a dudar de Dios. Hermano, y se lo digo por experiencia propia. En situaciones que hemos vivido personales. Dios como que no me escucha. Como que no le creemos a Dios cuando Él dice que va a estar con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo, en medio nuestro, en medio de nuestra lucha. Y vienen las dudas, vienen los temores, vienen las ansiedades y los miedos que nos paralizan para buscar el reino de Dios como debemos buscarlo. Nos paraliza el miedo, hermano. Las ansiedades, los problemas, las aflicciones de la vida. Y no buscamos del reino de Dios como debe ser. Hay una lucha interna, hay una violencia pasiva, reflexiva allí y activa en nosotros que no nos deja buscar del reino de los cielos. Pero también hay una violencia afuera, externa. Una violencia que viene de las críticas, hermano. Cuando la gente nos critica a nosotros, los desprecios que nos hacen, los rechazos que nos hacen a nuestra vida, ¿sí o no? También nos llaman los aleluya, evangélicos locos, que no sé qué, que él se cree que Dios es, sí, Dios es con él y conmigo no.
O sea, él sí se va para el cielo y yo no. ¿Por qué él sí se va a ir para el cielo y yo no? Y empiezan a decirnos cosas y a ofendernos, hermano, y a decir toda clase de mentiras contra nosotros. Pasa, hermano. Hay una violencia en todos lados, interna y externa, hermano. Y cuando esos desprecios, cuando esas críticas vienen de gente que tú amas, duele más. Alguien que yo amaba mucho, que está en la presencia del Señor hoy, cuando conocí al Señor en los primeros años, hermano, vinieron problemas. Porque no todo es color de rosa, hermano, cuando tú conoces a Cristo. El Señor empieza a formar, a trabajar, a moldear tu vida. Hermano, y vinieron problemas financieros terribles. Y esa persona a la cual yo amaba mucho, me dijo, Edwin, cuando no tenías a Cristo, te iba bien. Y ahora que tienes a Cristo, ¿cómo te va de mal, chico? Esa persona no se había convertido todavía. No. Después se convirtió. Después aceptó a Cristo y está en la presencia del Señor. Ese era mi padre. Ay, hermano, y me dolió cuando él me dijo eso, pero yo sé que él me lo decía como por, cúnchale, no sé, como no era cristiano todavía. Yo ahora te veo peor. Hermano, y me dolió en mi corazón. Yo lo que le dije, bueno, Dios dice que a los que aman a Dios, mi pasaje favorito en la Biblia, de toda la vida, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios convertirá esta tragedia de perderlo todo en una bendición. Y va a trabajar en mi vida y me va a formar. Pero yo tengo que seguir avanzando, papá. Yo soy un hijo de Dios. No, los desprecios, las críticas van a venir, luchas externas que van a llegar a tu vida. Y tienes que mantenerte firme, perseverando, buscando el reino de los cielos, mano. A ese Cristo de gloria, a ese Rey. Porque tú eres un ciudadano del Rey, tienes un Rey, al cual tenemos que entregarle cuenta un día. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver la oposición de los líderes religiosos. El mensaje de Juan desafiaba el sistema de poder y tradiciones de estos líderes religiosos. El Señor los confrontó duramente, hermano. Miren lo que le dice en Mateo 21:32. El Señor los confronta de una manera, pero fuerte, mostrando que el reino de los cielos no se alcanza por rituales externos ni mucho menos. Y les dice, publicanos y rameras le creyeron a Juan, y ustedes no le creyeron, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos, las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Hermano, los publicanos eran ladrones, cobradores de impuestos, unos ladrones considerados por la sociedad ladrones. Las rameras eran las prostitutas y ellas van delante de ustedes al reino de los cielos, porque ellos sí abrazaron el reino de los cielos, porque ellos sí le creyeron a Juan, y ustedes, los religiosos legalistas, no le creyeron. La religión, los legalistas. Y el Señor les dice, la salvación y el reino de los cielos no se alcanza por rituales externos. No son rituales externos con los cuales tú vas a abrazar el reino de los cielos, les está diciendo el Señor. Ustedes van a abrazar el reino de los cielos con vidas transformadas, vidas cambiadas a la imagen y semejanza de Cristo, que reflejen a Cristo, las vidas transformadas, hermano. Allí es donde se alcanza el reino de los cielos, con vidas transformadas. No es religión, es una relación personal con el Rey del reino de los cielos, con Jesucristo. Religiones no sirven para nada, hermano. ¿Cuántas religiones hay? 3.500, 4.000. No, hay dos. Hay dos nomás. Dos, no hay más religiones. La religión de la gracia y la religión de las obras. No hay más. Saque cuenta, como dice nuestro amado pastor, él siempre dice, saque cuenta, saque cuenta. No hay más. La religión de la gracia, por llamarla así, donde estamos tú y yo, en la gracia de Jesucristo, porque todas las demás religiones, saque cuenta, cualquiera, nómbreme cualquiera, quieren abrazar el reino de los cielos y violentar el reino de los cielos y asaltar el reino de los cielos por obras. Con obras. Todas quieren alcanzar el reino de los cielos por obras. Es por la gracia de Jesucristo. Es por el regalo de Dios que nos dio.
esa gracia inmerecida que salió de Él, que no nos pertenece a nosotros, que es de Él. Es la gracia de Dios, hermano. Ah, claro. La Biblia enseña que el medio que Dios dispuso para que usted y yo alcancemos esa gracia es la fe. Ese es el medio. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el Señor los confronta claramente y les deja claro. Y les dice que los publicanos y la ramera creyeron en Él. Bueno, el Señor les hablaba por la calle de en medio a la gente. Yo no sé si es que tenía un gen maracucho o algo por ahí. Pero ese hablaba claro y a esta gente había que hablarle claro. Por la calle de en medio. Las prostitutas y los ladrones van a entrar al reino de los cielos. Porque ellos se le creyeron a Juan. Se arrepintieron de sus pecados y le creyeron a Juan. Pero en Mateo 23, 13, aquí como que es más fuerte el Señor. Ahora les va a hablar bien duro otra vez y los va a confrontar bien fuerte. Y les dice, mas ay de vosotros. ¿Recuerdan al hermano Eddie Carbonell que tuvo unos días aquí? Que él decía, ese ay, hermanos, ese ay es el que duele, ¿es verdad? Ese ay es el que punza, el que duele. Ay de vosotros, un ay de juicio, un ay de condena. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres y no dejan entrar a los que quieren entrar. Y también dijo Eddie Carbonell, pastor, amigo, ni lavan ni prestan la batea. Y es verdad, mano. Esta gente ni lava ni presta la batea. Ni entran ellos al reino de los cielos, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Bueno, quiero decirle que muchas iglesias que se llaman hoy cristianas están hacia allá afuera, ¿yo? Créalo. Mucha gente allá afuera, iglesias que se llaman cristianas, le están cerrando el reino de los cielos a las personas de buena fe que están buscando de Dios. Se lo cierran. Ni entran ellos, ni dejan entrar. Con el culto a la personalidad. El apóstol, el ungido, el no sé qué, el profeta, el que está por encima tuyo, encima de los demás, al que Dios le habla, pero a ti no, a él sí. Hay gente cerrando el reino de los cielos, hermano, a las personas. Bueno, nosotros, como iglesia, nos esforzamos, hermano, y le pedimos a Dios que podamos cumplir ese propósito y ese nombre que tenemos de iglesia bíblica, hermano. Una iglesia que enseña la palabra de Dios. Lo que dice Dios, no lo que digan los hombres. Amén. Amén, hermano. Queremos ser esa iglesia, hacerle honor a ese nombre que tenemos como iglesia bíblica, hermano. Que enseñamos la palabra de Dios y oramos al Señor cada día, hermano. Oramos con temor y temblor, que nos libre de errores, para enseñar bien, para trazar bien la palabra de verdad y ser columna y baluarte de la verdad, que es la palabra de Dios. El Señor les habla claro. El reino sufre violencia. Desde Juan sufre violencia. ¿Qué está describiendo eso, hermano? Describe la intensa lucha espiritual cuando el reino de Dios avanza. Hermano, cuando el reino de Dios avanza hay una lucha espiritual tremenda. Hay una violencia espiritual que se desata. Pero también nos habla de la intensidad espiritual con que debemos buscar el reino de Dios. Tú y yo debemos tener ese celo, esa lucha apasionada por buscar el reino de Dios, primeramente en nuestras vidas. Eso, para buscar el reino de los cielos. Y saber que Dios quiere que tú y yo avancemos, hermano. En medio de las luchas, viene oposición, hay oposición de todo tipo. Hay violencia de todo tipo, pasiva, reflexiva, activa, como sea, pero hay violencia de alguna manera. ¿Qué sale de nosotros también. Bueno, yo me sentía ahí como que yo iba a explotar cuando ese hombre hablaba mal del Señor. Yo iba a explotar, yo me sentía mal. Yo tenía una violencia dentro de mí, de mi cuerpo. Yo me sentía así como que no, ¿qué es esto? Este hombre yo tengo que decirle, había una violencia en mí de alguna manera, pero una violencia podemos llamarla como positiva, como celo por las cosas de Dios. Y por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia. Hasta ahora. Y solo los violentos, los valientes, se puede interpretar allí. Lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? Lo reclaman el reino de los cielos. La gente seguía a Juan en el desierto, hermano, multitudes. Estaban con él buscando, Juan, desesperados allí, buscando de
del reino de los cielos. John Stott, un teólogo inglés, mire lo que escribió, lo voy a leer literalmente. Dice él, en un libro que tiene, el reino de Dios no es para los que tienen buenas intenciones. El reino de Dios no es para personas que tienen buenas intenciones, sino para desesperados. Qué tremendo, hermano. El reino de los cielos es para gente desesperada, pero no una desesperación sin esperanza, sino esa desesperación por querer buscar de las cosas de Dios, hermano. Hermano, vives tú de esa manera. Sientes ese fervor, ese gozo, esa lucha espiritual allí de querer buscar de las cosas de Dios y buscar el reino de los cielos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a perseverar en medio de la oposición. Tenemos que perseverar, hermano. Tenemos que avanzar, dice la palabra de Dios, en medio de la oposición que se nos presenta. Un desespero tal que en Juan 6:15, mira el desespero de querer buscar de las cosas de Dios, de querer que querían hacer al Señor Jesucristo rey a la fuerza. ¿Sí? En Juan 6:15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Hermano, querían hacerle rey a la fuerza. Este es el rey, este es el Mesías, tenemos hambre del Mesías, queremos ese libertador. Pero tenían el concepto equivocado de Mesías, querían un libertador nacionalista, alguien que viniera a librarlo de la espada del Imperio Romano. Y por eso después se decepcionaron de él, porque ellos querían era un libertador, así como Simón Bolívar, como Napoleón Bonaparte, qué sé yo. Querían era un libertador que les quitara el yugo de la bota romana. Por eso la palabra dice, a los suyos vino, y los suyos no le conocieron, no conocieron el día de su visitación. Esas mismas multitudes que anhelaban buscar de Cristo, que anhelaban el reino de los cielos, después dijeron, crucifícale. Qué paradoja, ¿no? Crucifícale. Pero hermano, cuando vemos allí el desespero de pretenderlo hacer rey, eso debería ser en nosotros. Buscar siempre eso, de que Él sea el rey de mi vida, que Él sea el Señor, el que gobierne mi vida. Eso, haga a Jesucristo el rey de su vida. Hágalo rey de su vida. Recíbalo en su corazón como su Señor y Salvador. Y nosotros que lo tenemos, que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, debemos hacerlo rey de nuestra vida todos los días. El rey de salvación, el amado del cielo en nuestras vidas. Lo querían hacer rey a la fuerza, hermano. Mi hermano, ¿de qué se trata todo esto? De que tú y yo reflejemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo a las demás personas. Bueno, yo te pregunto y me pregunto, ¿tu vida está reflejando la gracia, la misericordia y el amor de Dios hacia los demás? ¿Sí la está reflejando? ¿Sí estamos buscando el reino de Dios con ese desespero, con esa ansia, con ese fervor, con esa violencia que dice la palabra de Dios allí? Que sabemos que es ese fervor y esa lucha intensa de buscar de las cosas de Dios. ¿Se ve la gracia de Dios en nuestra vida? ¿Le está llegando a otras personas? ¿Le estamos hablando de Cristo? ¿Nos ve diferente la gente cuando hablamos, cuando caminamos, lo que hacemos en la universidad, en donde estamos, en nuestro trabajo? ¿Ve la gente la gracia de Dios en tu rostro? ¿Qué ve en tu rostro? ¿Qué ve en mi rostro la gente cuando yo hablo? Bueno, deberían ver a Cristo. Deberían ver el reflejo, el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que la gente debería ver en nosotros. Que estamos buscando el reino de los cielos con intensidad, con fervor, con una lucha apasionada por las cosas de Dios. Hermano, hay una lucha espiritual por el reino de Dios. Ya sabemos, hermanos, que no se trata de violencia física, sino de una lucha espiritual que quiere detener ¿qué? El avance del reino, el avance de que usted busque el rostro de Dios, el avance de que usted busque de Dios cada día más. Hermano, y si usted y yo no sabemos reconocer el enemigo que tenemos en esa lucha espiritual, si usted no conoce a su enemigo, no va a saber cómo enfrentarlo. Tenemos un enemigo, hermano, en esta lucha espiritual. ¿Qué dice Efesios 6:12? Que nuestra lucha, ¿qué? Nuestra lucha no es, Efesios 6:12, contra, ¿qué? Carne ni sangre. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra lucha no es con las personas, hermano.
Nuestra lucha no es con la gente que nos ofende. Tenemos que reconocer que hay alguien detrás del trono, hermano, que está moviendo los hilos para que tú no avances en tu vida cristiana, para que tú dudes del amor de Dios, para que tú dudes de la misericordia de Dios, para que el temor te paralice y tú no busques el reino de los cielos. ¿Sí o no? Hay alguien moviendo los hilos, reconócelo. No era mi papá que me dijo, mira hijo, ahora te va mal. No era él. Es lo que se está moviendo detrás. No es la gente que te quiere ofender y te ofende como cristiano. Es lo que está detrás de todo eso, hermano. Que la Biblia es clara cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas, es contra huestes, potestades, principados, gobernadores de las regiones celestes, demonios, hermano. Esta gente no está jugando carrito con usted, hermano. No, la Biblia dice que Satanás anda como ¿qué? León rugiente. No es ningún león, es un gatico ahí que está enseñando las uñas, pero ahí está, él está vencido, pero está activo. Está activo, ojo con eso, está activo. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Sabe qué significa la palabra devorar allí? Embullirlo, tragárselo. Qué tremendo, hermano. Satanás quiere destruir a la iglesia de Cristo, pero no puede. No puede porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. No puede. Pero hermano, si usted le da lugar al diablo, el temor, el miedo, la ansiedad y las dudas acerca de Dios en su vida, Satanás se lo puede tragar. Se lo traga. Se lo puede tragar a usted y a mí. En lo personal, ¿sí? ¿Cuántos ministerios, hermano, de hombres de Dios no están hechos escombros espiritualmente? Destruidos. Hombres de Dios, hermano, que predicaban la palabra de Dios. Hermano, que el diablo se los ha tragado. Literalmente por permitir el pecado en sus vidas. Por no buscar el reino de los cielos. Por no buscar el rostro de Dios. Aún en las aflicciones. Aún en la oposición. Se los ha tragado. Satanás es un enemigo real. Está allí, está activo. Pero es un enemigo vencido. Eso también tenemos que saberlo. Él está vencido y Dios guarda a sus hijos, hermano. Y el poder que él tiene está controlado por el Señor, está allí, sujeto por el Señor. Él no va a hacer nada que Dios no permita en nuestras vidas, hermano. Nada. Nada. Con Job tuvo que pedir permiso. Job te alaba, claro, mira, día y noche. Sí, chévere, claro, si lo tiene rico, millonario y con salud y una familia hermosa y bella. Y tienes un cerco de protección al lado de él. Tremendo, hermano, cuando usted le haya en Job. Pasa que tú tienes un cerco de protección alrededor de él y no me dejas tocarlo. Si tú me dejaras tocarlo, te maldice en tu propia cara. Hermano, Dios guarda a sus hijos. Tiene un cerco de protección sobre sus hijos. Los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Amén, hermano. Ese es el Dios que usted tiene, ese es el Rey de Gloria que usted tiene. Él no lo puede tocar sin permiso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Del Dios Todopoderoso, del Dios que guarda nuestras vidas. Claro, estamos cubiertos bajo la sombra del Altísimo, dice la palabra. Bajo el poder de nuestro Dios. Hay una lucha espiritual real. Pero esto nos recuerda que detrás de cada obstáculo, detrás de cada tentación, mano, y de cada aflicción que viene a su vida, hay alguien que quiere impedir su avance para que usted busque el reino de los cielos. Hay un enemigo real y verdadero, hermano, que está allí detrás de todo eso. Y usted tiene que saberlo identificarlo, y tiene que conocerlo para poderle dar resolución correcta, exitosa a sus aflicciones, a sus problemas, y seguir avanzando en buscar el reino de los cielos, el rostro de Dios y la presencia de nuestro Dios. ¿Qué nos lleva a esto, hermano? A avanzar con fe y determinación. La Biblia dice que sin fe es imposible. Imposible, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe. Hermano, y un hombre determinado en la Biblia, con una fe tremenda, hermano, con una perseverancia y una determinación tremenda, fue Jacob. ¿Qué dice la Biblia? Que Jacob luchó ¿con quién? La Biblia dice un varón, pero entendemos que es una teofanía de Dios mismo que luchó con él. Dice un varón. Y dice que se agarró de ese varón
y le dijo, no te suelto hasta que no me bendiga. Lo venía persiguiendo su hermano Esaú. Bueno, no lo venía persiguiendo. Él estaba allí miedoso con Esaú, que su hermano era su enemigo. Y estaba buscando la bendición de Dios. Y agarró al ángel y lo agarró. Y dice el pasaje que el ángel, vea que no podía con él, hermano. No podía. Y le decía al ángel, suéltame. No te voy a suéltame, no te voy a soltar, decía Jacob. Hasta que no me bendigas. Mano, ese hombre era resuelto, determinado, con fe, creyendo en las promesas de Dios, hermano. Bueno, dejemos de ser ateos espirituales. Creámosle a Dios porque las promesas de Dios son sí y amén. ¿Sí o no? Son sí y amén, se cumplirán, hermano. Si Dios dice que va a estar con nosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo, todos los días va a estar a nuestro lado, en nuestras luchas, en nuestras situaciones difíciles que pasemos, hermano. Creámosle a Dios. Este hombre se aferró a la bendición de Dios. ¿Y sabe qué? El ángel le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y el versículo 29 dice, y allí lo bendijo Dios. O sea, lo bendijo el ángel. Le dio la bendición. Bueno, el hombre consiguió lo que quería, se aferró a la bendición de Dios. Se aferró a las promesas de Dios. Y pudo lograr esa bendición allí. Tenemos que ser determinados, hermano, y con fe. ¿Cuántos de nosotros, hermano? Y lo digo por experiencia propia. Muchas veces hemos abandonado la lucha porque creemos que es difícil. Y hemos bajado los brazos en situaciones que han venido a nuestra vida. Hermano, no baje los brazos. Usted tiene un Dios de gloria en los cielos, poderoso, que guarda a su pueblo. Tiene un Dios que cumple sus promesas en su vida. Créale a Dios. Manténgase creyendo, pero siga avanzando. Hay oposición, sí, viene oposición. Hay lucha, viene lucha, pero siga avanzando. No deje la fuente de poder, eso no se debe hacer. Su fuente de poder es Cristo. Su fuente de poder es el reino de los cielos, la presencia de Dios. No la deje, va a ser peor. El fracaso vendrá a tu vida. Mantente creyendo que Dios puede levantar lo que Él quiera levantar, lo que tú creas que ya se perdió. Dios puede hacerlo, hermano. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, hermano. Lázaro tenía 4 días de muerto, hermano, ya hay día. Y el Señor lo levantó, hermano. ¿Qué es imposible para Dios, hermano? Nada es imposible para Dios. Dios es fiel y poderoso, hermano, para ayudarnos. Agárrese de Dios, hermano. No deje la fuente de poder que es su Dios. Busque el reino de los cielos, la presencia de Dios en su vida. Necesitamos actuar con fe y con valentía. Segunda de Timoteo 1:7 que dice, porque no nos ha dado Dios ¿qué? Los cobardes no arrebatan el reino de los cielos, hermano. No, señor. Esto no es para gente cobarde. Para valientes. Los que avanzan en medio, los que empujan hacia adelante. Esa es la violencia que está hablando allí. Las multitudes me empujaban hacia adelante. Juan, bautízanos, Juan. Viene el Señor igual, lo siguen multitudes. Desesperadas, atraviesan mares, atraviesan ríos, todos buscando. Esa multitud iba buscando el reino de los cielos. Los que avanzan, los cobardes se quedan atrás, hermano. Necesitamos ser valientes, hermano. Porque el reino de los cielos hasta hoy sufre violencia. Y solo los violentos, los valientes, lo reclaman. Cuando dice arrebata, los reclaman, están reclamando el reino de los cielos. Quieren tomar por asalto el reino de los cielos. Haga eso, hermano. Haga eso. Busque el reino de los cielos cada día en su vida. Y va a ver las bendiciones. Y aférrese así como Jacob a las bendiciones de Dios. Y si tiene que reclamar las bendiciones de Dios, hágalo. Sabiendo al Dios que le está hablando. Señor, tú dices en tu palabra que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te creo. No veo salida. No veo solución aquí. Esto parece que está perdido. No, no está perdido. Yo soy el Dios Todopoderoso que resucita lo que tú crees que ya está muerto. El Dios Todopoderoso. Levántate. Hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creerle a Dios que sus promesas son sí y amén. Y eso hizo Jacob. Se aferró a la voluntad, a la bendición de Dios.
Y no soltó al ángel, hermano, hasta que no me bendiga, hermano. Persevere, manténgase firme en su fe. En medio de las luchas, sí. En medio de las aflicciones, sí. En medio de la oposición que venga, interna o externa, sí. Manténgase firme. Siga adelante. No baje los brazos. Usted tiene un Dios todopoderoso en los cielos. Y de eso se trata, hermano. Necesitamos actuar con fe y con valentía. Ahora, ¿esa valentía de dónde viene? De estos hombres. Del Santo Espíritu de Dios que mora en ti y mora en mí. Amén. Espíritu de poder y dominio propio. Y ese poder ahí es dunamis, dinamita. Esa es la palabra de poder allí. La palabra en el griego es dunamis. Es espíritu de poder de dinamita. Poder real y verdadero de Dios. En Cristo todo lo podemos, hermano. Cuando buscamos el reino de los cielos y su justicia en Cristo Jesús. Es la valentía. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad, hermano. Pon de primero el reino de Dios y su justicia. Pero tenemos un enemigo real y verdadero que ya vimos. Hermano, que de alguna manera va a querer distraernos. Y tenemos que tener cuidado con las distracciones del enemigo. Satanás es bueno desanimando nuestras vidas. Satanás es bueno distrayéndonos para que usted no avance a buscar el reino de los cielos, para que usted se distraiga en otras cosas. Puede ser el trabajo. A lo mejor el trabajo no le deja buscar de Dios. Mire, hermano, ¿cuánta gente a través de los años, hermanos y hermanas, en las iglesias que hemos estado, piden oración por un trabajo? Hermano, un trabajito, ore, hermano, y el trabajo después que lo consiguen, usted no lo ve más en la iglesia. Pero el trabajo lo alejó de Dios. Y entonces, no, hermano, es que el trabajo ya no me da tiempo ni siquiera de ir los domingos. Ni siquiera porque estoy tan cansado. Hermano, las distracciones. Llegó el agua. No puedo ir a la iglesia porque llegó el agua. Ah, se ríen, ¿no? Ah, porque todo nos ha pasado. Y no voy a decir que llegó lo otro, ¿no? Y no voy a ir para la iglesia porque, hermano, distracciones del enemigo. Distracciones que son allí, están allí. Problemas familiares en la familia, con el esposo, con la esposa. Hermano, que nos alejan de Dios y no quieren que avancemos en la búsqueda del Señor. Vienen los problemas familiares. También situaciones que pueden venir a nuestra vida, las finanzas. Hermano, incluso metas personales legítimas. No puedo buscar de Dios. ¿Por qué? Porque tengo metas personales muy legítimas que no me da tiempo de ir a la iglesia, no me da tiempo de congregarme, no me da tiempo de buscar de Dios. Y dejamos de buscar el reino de los cielos por las distracciones que el enemigo pone en nuestra vida. Identifique las distracciones, corrija las distracciones, evalúe, reflexione. ¿Qué cosas debo dejar que me están quitando el deseo y el fervor de buscar del reino de los cielos? Bueno, cosas hasta legítimas. Le estamos dando el lugar que solo Dios debe ocupar y la importancia que Dios solo debe ocupar. ¿Sí o no? Pasa. Hay un enemigo que quiere distraernos. Tenemos que tener cuidado con las distracciones. ¿Y eso nos lleva a qué? Hermano, a hacer un esfuerzo intencional en dedicar tiempo a la oración, a meditar en la palabra de Dios y a la obediencia, hermano, a la palabra de Dios. ¿Sabe qué le agrada a Dios? La obediencia. Más que cualquier cosa que usted pueda hacer. La obediencia a su palabra, hermano. ¿Recuerdan a Saúl? Saúl no obedeció la palabra de Dios. Y le dijo al profeta, le dice a Saúl, bueno, ¿de qué se complace Jehová? ¿De sacrificios o que se obedezca a su palabra? Ciertamente en el obedecer mi palabra. Hermano, Dios se agrada desde la obediencia, aunque a veces la obediencia cuesta y va por encima de nosotros mismos. Y no entendemos, pero Dios dice que es así, que tengo que obedecer de esta manera.
Hermano, cuidado con darle el lugar a las cosas terrenales que al lugar de Dios. No le quitemos el lugar a Dios, hermano, por las cosas terrenales. Aún cuando sean metas legítimas que nos ponemos, personales, que son legítimas en nuestra vida. El tiempo de oración, la meditación y la obediencia. Pongamos a Dios como el centro de todas las cosas. Hermano, Dios debe ser el centro de todas las cosas. En mi trabajo, en la universidad, donde esté, en la iglesia, no solo aquí. Donde esté, en mi trabajo, con las relaciones interpersonales. Sea intencional, sea determinado a buscar de las cosas celestiales, a buscar de las cosas de Dios, a tener a Dios presente en todas las cosas en su vida, en todo lo que haga, lo que hable, donde vaya, donde camine, donde se meta. Eso es buscar el reino de los cielos, querer agradar a Dios, comprobando lo que es agradable al Señor en todo momento. Y lo que no es agradable al Señor, a un lado. No quiero distracciones, quiero servirte, quiero buscarte, quiero honrarte. No busquemos a Dios y pongámoslo como el centro de todas las cosas en nuestra vida. Ahora, ¿quién recibió la máxima violencia? La máxima violencia la recibió el Señor en la cruz del Calvario. Allí sufrió un asalto el reino de los cielos, en la cruz del Calvario. El reino sufrió un asalto, pero allí se aseguró nuestra victoria. Amén. En esa cruz se aseguró nuestra victoria gloriosa y eterna. Mire lo que dice Colosenses 2, 14, 15. Colosenses 2, 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Hermano, hay cosas allá en el cielo, había un librito allá, por decirlo así, que tenía anotado cosas contrarias, sus pecados, mis pecados, todo estaba allí, la vida de Edwin Colina, ahí está. ¿Quién es? Anotadita. Allá no podemos mentir ni llegar, no, es que yo era esto, yo era buena gente, yo era buen padre, ya va, vamos a buscarte aquí. No había un acta que nos era contraria, no nos favorecía. El pecado separa al hombre de Dios. La paga del pecado es muerte. Había un acta contraria. Quitándola de en medio, hermano, la quitó. Le puso anulada esa acta por la sangre del Cordero. Amén. Gloria a Dios, hermano. Por la sangre del Cordero ha sido perdonado. Y le puso anulado, cancelado. Él pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar en la cruz del Calvario. En esa cruz. Y la máxima violencia fue sobre nuestro Salvador, sobre el Rey de Reyes y Señor de Señores, que derramó su sangre preciosa. Hermano, la salvación es gratis, pero no es barata, hermano. Barata no fue. Le costó la sangre al Hijo de Dios, a tu Salvador. Allí se consumó nuestra victoria total. Anulando el acta que nos era contraria, quitándola de en medio y la clavó en la cruz. Satanás no tiene que venir aquí a buscar. Mira, tú eres pecador, tú eras así. Era. Ya no. Ahora he sido redimido y lavado con la sangre de Cristo. No, pero yo soy de Dios. ¿Echó nuestros pecados al fondo del mar? Sí. Allá. Y más nunca, dice el Señor, me acordaré de ellos. Amén, hermano. Qué hermoso. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos, ¿verdad? Los humanos. El Señor dice, yo eché tus pecados al fondo del mar. Y más nunca me voy a acordar de ellos. Ahora somos una nueva criatura, tenemos una nueva identidad en Cristo. Hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. La clavó en la cruz. ¿Despojando a quién? A los que hablamos ahorita. A los principados, a las potestades. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, los venció. Venció al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. Lo venció en la cruz del Calvario. Y subió a los cielos como el Rey glorioso. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la Biblia. Donde tu vida y mi vida está escondida en Cristo Jesús. Amén. Lo vimos en estos días. Tu salvación está asegurada en Cristo. ¿Vale la pena o no vale la pena buscar el reino de los cielos, hermano, en nuestras vidas?
Vale la pena no ser determinado, intencional, tener esa fe determinada como la tuvo Jacob, de buscar la bendición de Dios, hermano, en nuestras vidas cada día, de no bajar los brazos y de buscar el reino de los cielos en nuestras vidas, que el Rey gobierne nuestras vidas para que tengamos éxito. Pongamos a Dios como el centro de todas las cosas. Vamos a repetir algo. Vamos a quedarnos con esto, hermano. Léalo ahí. Desde hoy pondré a Dios como el centro de todas las cosas en mi vida. Lo decimos. 1, 2 y 3. Desde hoy pondré a Dios como el centro de todas las cosas en mi vida. Hermano, quédese con eso. Si no me entendió lo demás, no importa. No importa que no me haya entendido, pero quédese con eso. Ponga a Dios como el centro de su vida, en lo que hable, en lo que diga, donde ande. Que sea Dios el centro de su vida. Que el reino de los cielos se vea, que se vea la gracia de Dios cuando usted camina, cuando usted habla, cuando usted va adelante, cuando los demás lo ven en su familia, con su gente. Quédese con eso, ponga a Dios como el centro de su vida. Y más nada. Si no me entendió lo demás, no importa, pero haga eso. Póngalo como el centro de su vida, sea intencional, sea determinado en su fe y agárrese de Dios. No deje la fuente de poder, Jesucristo. Hermano, si hay alguien en esta mañana que todavía no ha conocido el reino de los cielos y todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo, quiero decirte que solo los violentos, solo los valientes reclaman el reino de los cielos y son los que van a tener éxito. Aquellos que deciden entregarle su vida a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, el que va a gobernar sus vidas. Si alguien en esta mañana no ha conocido y no ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo, usted cree en Dios, y a lo mejor cree en Dios a su manera. A lo mejor vino a visitarnos hoy en esta mañana. Le agradan las predicaciones, le agrada la palabra de Dios, pero usted no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Usted necesita entregarle su corazón a Cristo. Porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y yo quiero hacer una oración para guiarte en esta mañana. Mientras los hermanos oran. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor, como Salvador de su vida, haga esta pequeña oración y entréguele su corazón a Cristo. Abrace el evangelio de la gracia, no el evangelio de las obras, el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Mientras los hermanos oran, cierran sus ojos, yo voy a estar orando. Y voy a hacer esta oración para que usted la repita de todo corazón. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón. Gracias, Señor. Gracias porque Jesucristo es mi Salvador y es mi Señor. Límpiame de mis pecados y dame la vida eterna, Señor. Gracias, mi Dios. Reconozco que no merezco esta salvación, pero por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, tú me la has dado, Señor. Te alabo en esta mañana, Señor, y te doy gracias por la vida eterna. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque ahora soy un hijo de Dios, lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén. Hermano, si alguien hizo esta oración de corazón, yo le pido que levante su mano si la hizo, para orar por usted. Si usted hizo esta oración, levante su mano y recibió a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y la palabra de Dios ha sido prosperada en su vida. Usted es un hijo de Dios. Usted pertenece ahora a la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora usted pertenece al reino de los cielos. Damos gracias a Dios por su palabra. Permite al Señor que sea prosperada en nosotros, hermano. Y que nada nos detenga a buscar el reino de los cielos. Dios les bendiga, hermano, y les guarde.